Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que vamos a realizar va a ser la ficha de la especie Cyclasoma dimerus, que la tenía pendiente hace ya un tiempo. Así que sin más vamos a ir viendo las curiosidades sobre esta especie, comenzando por su nombre, que es, en su nombre científico tenemos, como dije, Cyclasoma dimerus. Luego sus nombres comunes varían muchísimo según la región, donde llevan nombres como chanchita, chanchito, palometa, peineta, castañeta y un montón de otros nombres asociados a diferentes regiones donde podemos encontrar a esta especie. Es una especie que la vamos a encontrar distribuida de manera amplia por lo que viene siendo Sudamérica, al este de los Andes. La vamos a encontrar desde la selva peruana hasta el centro de Argentina, pasando por diferentes países, teniendo una distribución en diferentes cuencas, con diferentes parámetros e incluso con diferentes variaciones térmicas a lo largo del año. Por ejemplo, la podemos encontrar en Perú, como dije, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. En estos países vamos a encontrar a la especie Cyclasoma dimerus. Es un cíclido americano de mediano tamaño, entre los 11 y 12 centímetros como mucho, alcanzando una talla máxima generalmente los machos, más grande que las hembras. Es una especie que la vamos a encontrar en entornos muy variados, pero más adelante vamos a ir viendo exactamente dónde las podemos encontrar en estado salvaje. Este pez, en cuanto a dónde la podemos encontrar, vamos a tener en cuenta el hecho de que es un pez de aguas lentas a quietas, no lo vamos a encontrar en cauces principales de ríos. Va a ser muy raro que las encontremos en los ríos por el hecho de que lo pueden estar usando con alguna inundación para dispersarse más, pero no es un pez que vive en ríos con corrientes moderadas a altas. Entonces eso tenemos que tener en cuenta a la hora que lo vamos a buscar. Podemos encontrarlos en zanjones de drenajes, de lluvia, los podemos encontrar en canales de riego, los podemos encontrar en pequeños arroyos con poca corriente, en esteros, en lagunas, en humedales. En estos lugares van a tener alta presencia. Donde tenemos que buscar para detectar a estos ejemplares generalmente son las zonas más vegetadas de estos sistemas, porque este pez va a utilizar tanto la vegetación para protegerse, para refugiarse de sus depredadores naturales, que pueden ser otros peces como por ejemplo los del género Oplias o también algunos otros tetras cuando son pequeñitos, u otros cíclidos inclusive como los creniciclas. Respecto a sus presas, también utilizan la vegetación como un sistema de escondite desde el cual pueden acechar a sus presas. Además, las presas instintivamente van a buscar estos lugares densamente vegetados para esconderse ellas de otros depredadores, lo que las lleva directamente a las fauces de este cíclido. Es un cíclido que prefiere aguas cristalinas a turbia, pero no aguas negras. Es un pez que rara vez lo vas a encontrar en aguas negras, porque los entornos donde ellos están generalmente son de lechos o arcillosos o con algún tipo de carga de detritos que dejan turbia el agua. Entonces, o son lugares densamente plantados con el agua cristalina o lugares con turbidez causada por detritos. Pero en aguas negras no es un entorno, digamos, muy natural donde podamos encontrar a dicha especie, ya que no frecuentan aguas negras. Es un ciclo que lo vamos a tener con la forma característica de uno de estos, ya que son comprimidos a los lados, dándole un aspecto más alto que ancho. Vamos a encontrar el hecho de que en su aleta dorsal podemos encontrar hasta 18 radios, de los cuales un buen porcentaje van a ser dentados o espinosos, los cuales le van a dar justamente uno de sus nombres populares que tiene, que es el de peineta. Luego en sus aletas pectorales le vamos a notar que son también bastante grandes y visibles, con un color amarillo casi anaranjado, con cerca de unos 14 radios. Su aleta dorsal, otra característica, es que le cubre toda la espalda. La cabeza de este pez es bastante grande, tiene unos labios finos y posee alrededor de unas 2 a 3 hileras de dientes, tanto en la mandíbula superior como en la inferior. También podemos notar que estos peces tienen la clásica forma de cíclido americano, donde sus ojos se van a colocar en la zona media de su cráneo, con una posición entre vista lateral como frontal, ya que les sirve tanto para detectar depredadores como detectar a sus presas. Es un dato bastante interesante. Su aleta anal también es bastante grande y vistosa, cubriéndole desde el ano hasta cerca de la aleta caudal.
Su aleta caudal es lisa, no tiene esa característica de corte en B, es una cola en forma de abanico. El conjunto de sus aletas le va a dar un aspecto muy bonito para estos peces. El movimiento de esas aletas grandes y vistosas es muy bonito. Los machos vamos a notar una característica, que es que tendrá las puntas de sus aletas, tanto la dorsal como la anal, terminadas en una punta mucho más fina y larga, algo que las hembras no los tienen. Respecto a su dieta, son peces depredadores, altamente depredadores. Estos peces se van a alimentar en su estado salvaje de pequeños invertebrados, así como de pequeños vertebrados, pudiendo depredar inclusive a crías de su propia especie. Son peces que tienen un interesante comportamiento social, ya que no solamente tanto el padre como la madre, es decir, ambos padres se van a encargar de la crianza de las crías, sino que también vamos a tener algo muy curioso, que es el hecho de que estos peces pueden tener una estructura social curiosa y que va variando de acuerdo a las interacciones que puedan llegar a tener con otros individuos de su propia especie. Como por ejemplo, si tenemos solamente una pareja o un individuo, generalmente van a ser territoriales y agresivos con otros peces. Este comportamiento cambia cuando lo tenemos en grandes grupos de su propia especie. Van a adquirir un sistema, digamos, gregario jerárquico, rudimentario dentro de la población, donde aquellos de mayor tamaño y mayor dominio van a ejercer, digamos, como cierto control y sumisión sobre los otros individuos. También se ha observado que no solo pasa con machos, sino que también las hembras pueden adquirir ese tipo de jerarquía en un grupo específico femenino. Ahora con los juveniles también pasa algo similar. De hecho, los juveniles lo que suelen hacer es separarse del grupo y formar su propio grupo, el grupo de adolescentes, por decirlo de alguna manera. Entonces es bastante interesante ver estos comportamientos sociales dentro de la especie. Algo que también se notó es que en estudios en laboratorio, de que el mayor grupo de estos individuos dentro de un acuario lo que hace es reducir el tema de la agresividad tanto entre ellos como con otros peces de allí, ya que están más enfocados en sus cuestiones sociales dentro de la población de su propia especie que en el tema de combate directo. De hecho, van a haber riñas, pero muy aisladas entre machos que tengan el interés de disputarse el dominio, pero generalmente son machos grandes y bastante fuertes, así que es algo que se puede llegar a, digamos, notar que es una muy baja agresividad cuando tienen una interacción social bastante grande en cuanto al grupo de individuos de su propia especie. Respecto a su coloración, lo que tenemos que destacar es el hecho de que es una especie muy activa en la comunicación visual entre individuos de su propia especie y con aquellos que interactúe de forma positiva o negativa, pudiendo tener el caso de que atrapas a un ejemplar o lo mantienes en un recipiente y cuando lo trasladas a otro lugar, su coloración cambió muchísimo, se puede intensificar demasiado y vas a notar manchas que antes no veías en el pez, o al revés, se puede apagar mucho cuando es estrés y sumisión y vas a ver que el pez queda muy pálido. La base generalmente de color del cuerpo es de un tono de verde oliva con rayas y puntos negros, con algunos tonos amarillentos en algunas partes, principalmente en la zona de la cabeza y en sus aletas. Esta coloración varía mucho, como les dije, según el estado de ánimo y lo que quiera comunicar este pez. Podemos tener, por ejemplo, un pez que está tranquilo dentro del acuario, va a tener un tono verde oliva con apenas notorias algunas franjas negras en su cuerpo. Su línea lateral va a estar bastante apagado, el color negro, y los puntos negros que tienen a lo largo de la línea lateral, que es uno grande cerca del medio y otro por la cola, en la zona caudal del pedúnculo, van a estar también bastante sutiles en coloración. Pero si este pez repentinamente sufre algún estrés por ya sea asustarse o enojarse, vamos a notar que el color verde oliva pasa a ser bastante oscuro, el amarillo se intensifica más y las franjas negras que apenas se veían comienzan a marcarse de una manera estupenda y el pez despliega todas sus aletas en un intento de ostentar su estado físico y de intimidar a la amenaza, ya sea algún depredador o algún rival. Es algo muy interesante a destacar de la coloración de este pez, que son, digamos, se comunican mucho con
con lo que es lo visual, entonces necesitan tener estas características de cambios de colores bruscos para comunicar sus emociones y sus estados de ánimos y un montón de cosas a los organismos con los que interactúa, que pueden ser de su especie o de otra especie. Dentro del acuario tenemos que tomar en cuenta muchas cosas a la hora de la convivencia con otros individuos, ya que el acuario para un ejemplar va desde los 120 a 200 litros, e incluso y si una pareja sola, también entre 120 y 200 litros pueden estar una pareja sola. Pero en un acuario que lo vamos a tener, digamos, comunitarios, también es entre 120 y 200 litros por individuo. Un dato que dije anteriormente es que las hembras llegan hasta cerca de los 12 centímetros, pero los machos pueden llegar a alcanzar los 15 contando sus aletas. Bien, con ese tip que para corregir un dato que di, seguimos. Bien, dentro del acuario, como les dije, son bastante territoriales y de tendencia de marcar jerarquías dentro de su especie. Entonces lo que tendríamos que tener en cuenta es que si vamos a tener varios, que se cuente con divisorias naturales dentro del acuario. Por ejemplo, algunos troncos que generen algún tipo de barrera, con zonas más tranquilas y despejadas para que los rezagados se acomoden allí. Y también con densa vegetación, aunque ojo, con la vegetación tenemos que tener cuidado, porque es un pez que tiende a escarbar el sustrato y nos puede destrozar todas las plantas. De hecho, si algún macizo de planta lo está molestando, te las va a arrancar todas para pasar. Así que hay que tener ojo a la hora de ver bien qué plantas vamos a tener que poner con estos cíclidos. Yo les recomendaría plantas de tallos gruesos y de hojas duras. Así nos evitamos el hecho de que nos las esté desarmando. Yo, por ejemplo, en el acuario lo tenía con Caboma caroliniana y alternantera, me las destrozó. Entonces eso es algo a tener en cuenta con estos peces a la hora de plantar y de decorar para mantener a raya su comportamiento territorial y de jerarquía. Los compañeros del acuario pueden ser animales de su misma talla, mayores o directamente que no le entren en la boca. Por ejemplo, si este pez está bien alimentado, puedes intentar ponerlo con pequeños tetras o poecílidos que tal vez no te los comas. Me pasó a mí con un ejemplar que tuve años atrás que convivía tranquilamente con tetras y con poecílidos sin problema alguno. Pero este que tenía ahora, a los tetras los acosaba un poquito, pero a los poecílidos los trituraba, se los comía. Entonces esto también es una característica que tienen personalidades muy variadas de un individuo a otro. Son peces muy inteligentes que dentro del acuario lo que van a hacer es aprender a conocerte. De hecho, siempre los que tuve se acercaban a mí a la hora de pedirme comida, sabían, me conocían, sabían que yo era quien les daba de comer. Si pasaba alguien más por el acuario, generalmente no le hacían caso. Son peces que tienen una muy buena memoria, son peces de hábitos dentro del acuario, así que es muy bueno crearle una rutina de mantenimiento y de alimentación para que ellos se sientan ya a gustos con eso y no sea muy sorpresivo que le estemos dando de comer a cualquier hora o que le estemos haciendo un mantenimiento a cualquier momento. Les gustan las rutinas. Bien, respecto al tema del agua, cómo tiene que ser la calidad y demás, como les decía, prefieren aguas cristalinas, que es lo que tenemos que poner dentro del acuario si queremos verlo, ¿no? Porque el agua turbia con detritos no nos sirve a nosotros. Entonces optaremos por aguas cristalinas. En temas de pH, por ejemplo, es un pez curiosamente por su amplia distribución también adaptable a un amplio rango de pH. Se pueden encontrar en entornos con pH de 6 e incluso hasta con pH de 8. Es amplia la gama de pH que puede tolerar sin problemas. Pero lo recomendable dentro del acuario es que lo mantengamos, como siempre se dice, entre 7 a 7,5 sería lo ideal si no nos queremos estar controlando todo el tiempo. Respecto al GH, creo que era de 20, si mal no recuerdo, era un GH de 20. Respecto a la temperatura, también por su amplia distribución, vamos a tener un amplio rango térmico. Podemos tener como temperatura máxima hasta 32 grados, que este pez te va a tolerar sin, digamos, problema. Está bastante adaptado para la hipoxia, que es la falta de oxígeno en el entorno, debido a los hábitats que tiene, que son hábitats de aguas quietas, bajas y que generalmente en verano se calientan muchísimo y pierden mucho oxígeno disuelto. En cambio, con las temperaturas mínimas también pueden tolerar fácilmente hasta los 12 grados. Y después de allí ya les costará un poco siendo pequeños, los grandes tal vez lo toleren mejor
y llegando tal vez hasta unos 8 grados de mínima en los adultos más fuertes sin problemas. Como les había dicho, son cíclidos americanos, depredadores, pero es ideal que el alimento que les demos tenga algo de proteína vegetal y de fibras. Lo general es que se utiliza son alimentos para cíclidos americanos, viene perfecto para estos peces. Que le demos alimento vivo de vez en cuando también le encantará. Que le estemos manteniendo un pienso que sea fácil al comer para ellos. Por ejemplo, yo les doy gránulos de flote para cíclidos americanos y los comen perfectamente, no tienen ningún problema con eso. También le gusta que le den de vez en cuando pequeños invertebrados o también trozos de lombriz, le encantan a estos peces. En cuanto a la dieta, no hay mucho secreto, como les digo, son omnívoros. Que le demos un poquito de pienso para cíclidos americanos y mezclado con alimento vivo de vez en cuando, van a estar genial dentro del acuario. De hecho, si podés capturar pequeños peces para dárselos o conseguirlos, también verán esto como algo muy positivo, porque les ejercita mucho el cazarlos, y además de eso, digamos, le acompañamos con un poquito más de enriquecimiento ambiental a estos peces que son bastante inteligentes y se aburren rápido. Así que enriquecerle su entorno dándole presas que él pueda cazar, acechar y buscar también les viene muy bien para su estado anímico. Respecto a su reproducción, es una reproducción bastante típica dentro de los cíclidos, donde vamos a tener el cortejo clásico, la formación de la pareja. La hembra elige el lugar donde van a limpiar para poner los huevos. Esta va a depositar los huevos sobre el sustrato, la superficie que elija, y el macho va a pasar por encima y los va a fecundar. Luego la hembra regresa y retira los huevos que no hayan sido fertilizados, dejando solo los que estén fertilizados. Y de esta manera van a cuidar juntos el nido. La hembra va a quedar cuidando sobre los huevos, mantenerse casi todo el tiempo allí, mientras que el macho va a patrullar todo el territorio alrededor, siendo agresivo con todo lo que se le acerca. Una vez que las crías nacen, generalmente el macho se vuelve aún más agresivo, y en algunos casos es recomendable quitar a la hembra, porque este incluso puede echarla del nido y quedarse él al cuidado de todas las crías solo. Entonces esto hay que tener en cuenta y observar si queremos reproducir la especie, de controlar este comportamiento y actuar cuando sea necesario si el macho se vuelve hostil con la propia hembra. Bien, gente, creo que les he dado bastante información sobre este interesante cíclido americano, cíclido sudamericano, que es nativo acá de Argentina, y espero la ficha les sea útil, tanto como para encontrar estos peces si los quieren pescar, como también para conocer un poquito más de su naturaleza en estado salvaje y en cautiverio, para así poder tenerlos mejor en sus acuarios, si la idea es tenerlos o si ya los tienen y no sabían algunos de estos tips que les he dejado. Bien, gente, sin más que decirles, dejamos este video ficha por acá y nos estamos viendo en un siguiente video. Un saludo a todos y les dejo con imagen de estos pequeños peces.